Gracias, Yona. Pues bienvenidas, bienvenidos todos. Estoy muy contenta de estar en esta mesa porque realmente es un privilegio para mí alternar con estas personalidades y que ustedes puedan establecer un diálogo aquí, circular, y que podamos pues aumentar nuestras interpretaciones, consideraciones respecto a lo que ustedes hacen en los escenarios. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Cés Enríquez, actriz, performer trans, cantante, dramaturga, directora y activista antirracista. Ha creado La Pretty Woman, Por Jodidos y Hocicones, y Fiera, con presencia en festivales nacionales e internacionales LGBTQI+. Desarrolla proyectos comunitarios con personas privadas de libertad, trans en vulnerabilidad y la comunidad Mushe. Ganó el Premio Metropolitano de Teatro 2021 y 2024. Ha sido becaria del FONCA y residió en The Lark Magic Theater. Actúa en 7 veces a Dios y La Historia de Juana. Es un honor contar contigo y tienes la palabra. Muchas gracias. Híjole, no sé por dónde empezar. Creo que nuestra mesa tiene que ver justo con la importancia de las narrativas disidentes. Sí. Y tal vez podría yo decir, no me gusta mucho hablar a veces de mi trabajo como en un sentido personal. No sé si algunos de ustedes les ha tocado ver cosas de mi trabajo. Me podrían levantar la mano quienes conocen algo. Gracias. La gente que no, bueno, échese un clavado a ver qué encuentran. Pero lo que sí me gustaría decir es que en este camino de estos pues casi 17, 18 años de trayectoria, desde que egresé del Foro Teatro Contemporáneo de Ludwig Margules, fui de las afortunadas que tuvo oportunidad de estudiar con el maestro. Me tocó ver ahí a Emma trabajar maravillosamente en Los Justos. En Noche de Reyes. Y eso, o sea, desde que yo egresé de la carrera hasta la actualidad, digamos que algo que ha sido un sello de mi trabajo ha sido hablar sobre lo que a mí me interesaba, sobre lo que a mí me sucedía, sobre lo que a mí me dolía como persona LGBT. Estas historias de pensar que nuestras vidas, nuestras identidades no son importantes. A mí todavía me tocó esa etapa donde a veces nos decían nuestros maestros, bueno, sí, pero no me interesa que tú seas en ese momento homosexual, ¿no? No es algo que a mí me interese ver en un escenario. O sea, yo te quiero ver representando a este personaje. Lo trataba de entender, pero cuando yo egresé, me di cuenta que el sello de mi trabajo era ese, el ser yo misma, el hablar de mis problemas, el hablar de mis conflictos personales, el ponerlos en un papel, el que cuando ningún director me hablaba para trabajar, decidí crear mis propios trabajos, decidí crear mis propias historias, y que eran historias que de repente me daba cuenta que compaginaban con otra gente, que otra gente decía, eso que te pasa a ti, también me pasa a mí, y nos pasa a nosotras y a nosotros y a nosotres. Y entonces eso me parecía muy interesante, me parecía, había gente que decía, es que estás dando voz a cierta comunidad. Nunca me he sentido activista de nada, siempre he hablado por mí y de manera personal, y creo que lo personal se vuelve universal. Y entonces cuando uno toca esas cosas desde lo honesto, desde el dolor y desde el dolor personal que hemos sufrido, en este caso algunas disidencias, te das cuenta que otras personas allá afuera lo viven, y entonces convertirlo en creación me pareció como muy interesante. Después me fui dando cuenta en el camino que eso no bastaba, que no solo no bastaba hablar de mí ni de mi trabajo,
ni de lo que yo estaba viviendo en esos momentos, sino que esas otras comunidades a las cuales yo les hablaba de repente tomaban vida y casi me pedían que trabajara con ellas. Es decir, me pasó con la Pretty Woman. La gente que conoce la Pretty es una obra que habla sobre una mujer trans. Cuando yo creé esa obra en 2016, yo no imaginaba en ese momento, yo me asumía como una persona no binaria y yo no sabía que iba a ser una transición en mi vida, ¿no? Sin embargo, estaba muy latente. Y entonces yo me empecé a acercar con compañeras trans, con Kenia Cuevas, quien la conozca, es una activista que perdió a su amiga, que es una madre trans maravillosa, que en ese momento ella no era tan famosa, trabajaba en la calle todavía, hacía prostitución y aparte era activista. Y trabajé con Jessica Marjen, que es una abogada, y con ellas construí esa obra, con la visión de una mujer trans joven, política, estudiosa, y con la visión de una mujer trans de la vieja guardia que hacía trabajo de calle y que tenía toda esa vivencia, ¿no? Que había sido expulsada de su casa a los 8 años, que había tenido que hacer trabajo sexual desde los 10 años, etc. Entonces, con esas dos historias comencé a escribir la obra. Y cuando yo la estrené, la obra fue un boom, nos fue muy bien, estuvimos en muchos festivales nacionales, internacionales, en la Muestra Nacional de Teatro. Y después vino toda esta cosa que me parece también muy pertinente, de que había gente que me decía, es que tú no eres una mujer trans, ¿por qué interpretas una mujer trans? Y yo lo único que les puedo decir es que nadie sabía mi proceso interno, ¿no? Claro. Y nadie conocemos los procesos de nadie. Entonces yo al asumirme como una persona trans no binaria, a veces yo les decía, bueno, trans sí soy. O sea, no me puedes decir que no soy trans, solo que estoy en un terreno no binario. ¿Pero por qué hablas sobre mujeres trans? Bueno, porque trabajé también con ellas, porque he convivido con ellas y porque no me estoy robando ningún discurso, sino que lo tomé de ellas, no me lo bajé de Google, ni me metí a la enciclopedia y dije trans y lo copié. O sea, trabajé con esa comunidad, hablé con ellas, les di mi guión y casi ellas me daban check y me decían, esto yo no lo digo, o las mujeres, no, esto lo dice un gay, pero las mujeres trans decimos esto. Y yo, bueno, le borraba y le cambiaba, ¿no? Entonces, esas cosas, a lo que voy es que pasó, que llegó un momento donde yo sí ya me asumía más en mi terreno femenino y a veces yo quería decirle a la gente, es que sí soy, pero todavía no soy tan valiente ni tan cabrona para poder asumirme algo que la sociedad me está negando todo el tiempo. Entonces, lo paré un tiempo y después lo retomé. Hace poco retomé la Pretty Woman y para mí ha sido una de las funciones más hermosas porque fue la primera vez que la actué desde desde la identidad con la que soy congruente toda mi vida y con la que siempre he querido ser congruente y que hoy la vivo plenamente y felizmente. Y la obra tomó unas dimensiones increíbles. Incluso les puedo decir, los que la han visto, es una obra muy divertida con muchos toques dolorosos y cuando la ensayaba yo no paraba de llorar, ¿no? O sea, yo decía, ay, ¿cómo le voy a hacer para divertir a la gente? Pero a lo que voy es que me tocaba desde otras zonas, ¿saben? Y lo único que les quiero decir es eso. O sea, es muy importante por eso hablar desde esas cosas y eso, tener también mucho cuidado respecto a nuestras diversidades, respecto a nuestras identidades, sobre todo entre nosotros y nosotras y nosotros. ¿Por qué? Siempre he dicho eso, a veces entre la misma comunidad LGBT no está el enemigo. Nosotras no somos las enemigas. Hay otra gente allá afuera que sí está destruyendo. Hay un Trump, hay otra gente que está jodiendo realmente el sistema y que nos quiere joder a nosotras y nos quiere volver a tener en los márgenes y en la relegación. A esa gente es a la que hay que atacar. Entre nosotras, hablemos, hermanas. O sea, si la hermana está haciendo un trabajo que a mí yo digo, ¿por qué te estás metiendo en ese asunto? Pues voy y se lo digo. Oye, hermana, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Qué estás investigando? ¿Con quién estás trabajando? No, más que por afuera, la voy a funar, voy a decir eso, ¿saben? Claro, porque se ha vuelto eso. Entonces, solo tener mucho cuidado con eso. Y bueno, creo que otra cosa que, bueno, ustedes me dicen el tiempo, ¿eh? ¿Sí? ¿Voy bien? Unos 2-3 minutos.
Ok, perfecta. Y bueno, y por último, este trabajo comunitario que comencé a hacer con ellas, con mujeres trans, que era eso, llegar a la casa hogar, trabajar con ellas, crear con ellas, obtuve la beca del FONCA de trayectoria y decidí aplicarla en mujeres, en personas trans que habían vivido estados de vulnerabilidad por sus derechos humanos, bueno, violando sus derechos humanos. Entonces trabajé en una casa hogar, la casa hogar de Kenia Cuevas, y creé con ellas una obra que se llama Noche de Reinas, que es una obra que se hizo con mujeres trans, a partir de ellas, a partir de sus historias, a partir de sus vidas, donde ellas eran las estelares, y fue una obra pues que recorrió muy buena parte de los teatros de la Ciudad de México. Y la segunda obra que realicé fue Venda Mushe, que es trabajar con la comunidad Mushe del Istmo de Tehuantepec. Pasó exactamente lo mismo. Conocí a una activista trans que es Jocelyn Sosa, y Jocelyn me conectó con la comunidad Mushe y el viaje fue alucinante. Esa es otra cosa que me parece importante. El trabajo comunitario ahorita está muy sonado, ¿no? Pareciera que este gobierno nos impulsa a que si nos van a dar una beca, pues hay que trabajar con la comunidad. Y lo único que yo les digo de corazón, amigas, amigos, amigues, es sí, pero la comunidad pues no son juguetes, ¿no? Hay que vivir con la comunidad, hay que trabajar en la comunidad, no llegar una semana, armarnos el proyecto y ya lo sacamos y ya nos ganamos la beca del FONCA. No, el trabajo con Venda Mushe fue estar con ellas 6 meses, fue trabajar con ellas 6 meses, 7 meses. Hoy son mis hermanas, hoy son mis amigas. Fue eso, fue conocer sus mundos, conocer el mercado, conocer el río, conocer sus espacios, escucharlas, crear con ellas, conocer sus historias, y crear una historia que fuera de ellas, que hablara de esta comunidad Mushe que la tenemos tan endiosada y que todo el mundo dice son aceptadas, son queridas, son amadas, y cuando uno llega a Tehuantepec es todo lo contrario. O sea, uno ve la relegación, uno ve cómo las golpean desde niñas, uno ve cómo no las quieren, uno ve cómo las relegan a trabajos femeninos, es decir, lavar, casa, prostitución, hacer de comer, ¿no? Si hacen eso, aceptadas, ¿saben? Entonces, claro, ellas no son conscientes. Y lo padre de Venda Mushe fue que de repente ellas se cuestionaban esas cosas. Ellas mismas eran, ¡au! O sea, entonces, pues no soy, al parecer no soy tan aceptada en mi sociedad zapoteca, ¿no? O sea, no pasa. Y bueno, creo que pues, a grandes rasgos, como que solo me gustaría como hablar de eso. Me gustaría más que en algún momento, si ustedes tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, yo se las pueda responder con todo el corazón. Y creo que decirles eso, o sea, tal vez de lo más valioso que me he llevado en este momento fue eso, que he aprendido que las narrativas originales prefiero yo, es mi manera personal de verlo, y comparto y respeto a quien decide montar Bodas de Sangre y quien decide montar un Hamlet y quien decide montar, es validísimo desde otras perspectivas. A mí no son narrativas que me interesen, a mí me interesan las narrativas propias, las narrativas originales, las narrativas que puedo crear con estas comunidades con las cuales nunca han sido escuchadas, con las cuales nunca han sido realmente escuchadas, porque vemos miles de documentales de HBO, pero escritos por alguien más, ¿no? Y entonces, cuando una les pregunta a ellas dice, hay uno de creo que sale por HBO, no recuerdo, que dice, el poder está en mis trenzas, ¿no? Y entonces está la Mushe así, la trenza volando y Pantene y no sé qué, ¿no? Y un día estábamos viendo el comercial con ellas en la casa, estábamos tragando unas garnachas y de repente una de ellas les digo, oye, mana, ¿de verdad el poder está en tus trenzas? Ay, no, pura mamada, dice, ¿no? O sea, claro, para mí era como, claro, o sea, entonces, ¿de dónde se sacó de que el poder de las Mushe está en las trenzas? O sea, pues se lo escribió el de Pantene, ¿no? Y está válido, es un comercial, pero
es más bonito escuchar a ellas cuando ellas te dicen, pues el poder de mi casa está en, por ejemplo, en la obra hay unas tanguyús, que son unos muñequitas de barro, que no sé si las conocen, pero son unas muñequitas de barro que son del Istmo de Tehuantepec, y ellas nos contaban que son unas muñecas que son para niñas, o sea, son las muñecas con las que las niñas zapotecas jugaban. Y entonces las mushes son las Barbies. Las mushes siempre querían jugar con las tanguyús y pues nunca las dejaban. Entonces decía, el día que yo pude tener una tanguyú en mi mano y que yo la pude pintar con mis manos, para mí fue uno de los momentos más hermosos. Entonces, en la obra yo desarrollé todo el universo para que ellas, al final, cuando mueren, terminaran en una muñeca de tanguyú, ¿no? Entonces, para mí eso significaba mucho más y me parecía mucho más poderoso que las trenzas de Pantene, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hasta ahí la dejamos y ya. Gracias. Tú dale, hermana, tú vienes armada. Yo vengo. Atrás. Muchas gracias, Cés. Ahora tenemos la participación de Ania Atanasio Cadena, investigadora. Es investigadora, creadora escénica, directora, traductora y catedrática a lo largo de 22 años de carrera artística, con diversos reconocimientos y premios. Ha trabajado en varias compañías nacionales e internacionales, egresada del CUT, de aquí de la UNAM, y acreedora de la beca Erasmus Mundus. Actualmente cursa el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como docente en el CUT, en el área de cultura teatral. Como investigadora, ha sido conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales y ha publicado varios artículos sobre recepción espectatorial. Ha traducido a una veintena de teóricos y hacedores de teatro. Ha escrito más de una decena de obras de teatro y finalmente es activista trans. Bienvenida. Pues yo empiezo con mi tinglado. A esta que tienen enfrente, y hay que nombrarme de esa manera, es una colimota, provinciana, iguana cocotera, ñoña, otaku, teatrera de corazón, trans, pero blanca. Y es importante entender que la interseccionalidad de entrada no es un mecanismo para estar creando juicios externos, es para la autoconciencia de los niveles de opresión y de privilegios. Sí, soy provinciana, sí, fui jodida, sí, fui chola, pero aquí estoy y estoy viva. Frente a violencia sexual, en 3 ocasiones, siendo niña, más niña, y mi madurez. Esa soy yo. Vengo herida, vengo jodida, y además, pues evidentemente, al ser una marica regional, pues, ¿qué iba a pasar? Que todo el mundo se iba a meter conmigo. Yo voy a hablar, pero ahí está. Vamos a ponerlo en grande. Perdón, también soy neurodivergente. Vean todo lo que me tengo que tomar al día. ¿Alguien puede ayudarme, por favor, a darle clic? Que estoy más temblorosa. Aquí, mira. No me tires mi tinglado, mi vida. Pues yo voy a hablar del extractivismo cis, de las realidades e imaginarios trans, ética y responsabilidad social. Lo que tenemos enfrente de nosotros es ciertas fotografías de Fercho Escárcega, quien en últimas fechas pues tuvo un atentado contra, bueno, la policía se metió con él y fue golpeado, agredido y tiene miedo. Ay, alguien que me ayude porque tengo que ponerle clic. 1000 perdones, me pongo así. Aquí, mira, búscale. Y ahí, púchale play.
pues no se escucha, pero a quien estamos viendo es Alok Vait Menon, activista trans y performer, artista. Pues lean. Es lo más importante. De lo que habla Alok es que tenemos un beneficio natural de la comedia, porque somos cómicas. ¿Quién va a competir con eso? En el momento en que yo entro a escena, es para ustedes. O sea, yo entro al mundo tan solo para hacerles reír. Eso es lo que somos. Es así como el mundo cis nos considera. Ay. Y vamos con la tercera. Ay, Dios mío. Dale, púchale play. Y vamos a lo que nos truje Chencha. Artistas trans, queer, LGBTTIQ+. Tenemos, pues evidentemente, a Lucas Avendaño, tenemos a la bruja de Texcoco, tenemos a la fotografía de Fer Show Escárcega, Gatito que pinta, y pues evidentemente Fabián Chaires. No podía faltar. Y por último, la icónica Romina Jauregui. Todas ellas artistas trans, queer y algunas punk, en donde mostramos, me incluyo a nuestras listas, en este universo que nos convoca, tenemos una manera de expresarnos, tenemos imaginarios propios, tenemos mundos posibles. Aquí una frase de Fer Show Escárcega. Yo no sabía que estaba rompiendo las reglas. Al principio yo solo quería ser yo, y al notar que era diferente y que era señalado, excluido, criticado, censurado, grito por algo, negado, rechazado, es la historia de todas. Bueno, las que hemos vivido violencia. Decidí tomar esa identidad como mía, respetarla y construir de ella un discurso. Somos discursos en patas, discursos vivos. Nuestras cuerpas, nuestras historias son vivas. Y vivas vamos a seguir estando como chingados, ¿no? Un poco para entender a nivel esquemático, mucho más academicista. Bueno, el pensamiento cis entraría dentro de las sexualidades digitales, mientras que todas aquellas pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ+, existimos en las sexualidades analógicas. Tenemos siempre esta contraposición que generalmente dicha apuesta lo único que genera es distancias, y lo que genera también es frontera. Y lo que necesitamos crear son puentes. No somos malas personas. Citando a mi hermana Cés, hay personas jodidas allá afuera que realmente merecen estar en otro espacio, y no generalmente nosotros, que nos estigmatizan tan solo por ser quienes somos. En donde, bueno, ya el malgenderismo, ya para qué les digo. Y hablaré del cispassing. Quisiera hablar del caso King Kong Cabaret de Alfredo Hinojosa, que desde un pretensionismo intenta creer que nos entiende, y por lo tanto superficialmente, voy a las conclusiones. Tenemos una falta de autorrepresentación, porque evidentemente no podemos dejar de olvidar que el teatro también tiene implicaciones sociales. Si nos regresamos al origen helénico, lo que vamos a poder encontrar es que el teatro lo que configuraba era origen y sentido, porque era la experiencia viva
de poder gozar sus dioses, de ver la encarnación de sus creencias. O sea, imagínense a Atenea ahí volando en medio de todo, en medio de truenos, porque realmente los helénicos tenían un buen sistema espectatoral y espectacular, por qué no decirlo. El teatro es social también. Podemos eludirlo, pero la responsabilidad ética ahí nos va a perseguir, y eso es cierto. Existe también una caricaturización, estereotipización y minimización de nuestras vidas. Imagínense, yo antes de transicionar como chica trans, pues era género fluido. Vean todo lo que me tomo, carajo. Será mucho. Literalmente estoy más surtida que la farmacia de todos, o sea, sí, del bienestar. Imagínense, el personaje de género fluido era una persona esquizoide que creía que estaba embarazada. Y yo dije, ¿eso soy yo? ¿A eso me reducen? Narrativas carentes de nosotras mismas. Siempre desde la victimización, siempre desde, ay, pobrecita de mí, maná, ¿qué va a ser de mí? Cuando en realidad gozamos también y entre comunidad vivimos, nos aceptamos. Uta, se ponen buenas nuestras pachangas, de verdad, cáiganles. Falta de vocabulario propio. Tenemos un argot, como ya lo citó la maestra Cés. Hay un vocabulario que nos pertenece, que es propio, que es de nuestra comunidad y que no le pertenece a nadie, ni siquiera a los gays. Nosotros convertidos en cuota de diversidad, ese es el gran pensamiento y la gran reflexión que quisiera yo dejarles a todos. ¿Somos cuotas? ¿O realmente hay un interés genuino e importante sobre nuestras historias? Porque créanme, la falta laboral de la comunidad trans artística es muy fuerte. Y aún así nos quitan los papeles que podemos hacer, porque no somos lo suficientemente mujeres ni hombres. Por cierto, faltan hombres trans, no binarios. Falta mucha comunidad aquí, pero estamos aquí por todes. Soy aniárquica también. Falta de compromiso con las otredades, porque hay un compromiso ético. Somos loques, desviades, enfermes, exagerades, y por ello nos merecemos la extinción como la obra propone. Nel, resistimos. Somos más atómicas que las cucarachas. Aquí vamos a seguir. No es que no estábamos y que salimos. No salimos de piedras. Ya existíamos. Incluso vestigios antropológicos. Y estoy hablando de lo antropológico. No estoy hablando de lo contemporáneo. El caso Queer Love. Ese es el caso que más me indigna. Porque es discurso o extractivismo LGBTTIQ+. Vamos a las conclusiones. Uso indebido de los documentos. Se hizo un casting. Muchas personas no quedaron. Y sin embargo, sus testimonios les fueron arrebatados. Nombrando sus historias en su ausencia. Invisibilidad de las cuerpas disidentes. Todas son bellas, qué maravilla, ¿no? Qué hegemónico. Digo, racializadas, muy diversas, pero ¿y las cuerpas gordas? Las pilosidades, como lo vimos con Alok. ¿Dónde existimos? Existimos una gran variedad y somos diferentes, no somos normativas. Disidencia y resistencia formal. Claro, está la forma, es muy bonita forma, conmueve y provoca. Pero nada más. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido total? Ciswashing, limpieza, preciosismo y banalidad.
Hay un problema, y que me parece grave del caso de Queer Love, muy grave, y tengo que decirlo, porque si no se había dicho, hoy lo digo. De entrada, porque es una visión bastante cis. Hormonas, performance o vehículo del yo. Justamente cuando se presentó la obra, la comunidad trans no teníamos acceso a hormonas. ¿Saben lo que cuestan? Bueno, el Primogen, que es estrógeno, cuesta 930. Esto solamente es medio tratamiento para mí. Más estrógeno, pero en parches. Tiene 3 y cuesta 680. Espironolactona, aquello que nos baja la testosterona, afortunadamente. 720 pesos. Díganme quién en México va a poder hacer si la comunidad trans está muy precarizada. Con dinero del erario, una sujete literalmente empezaba hormonándose. No somos un performance. Estábamos sufriendo disforia, estábamos sufriendo pánico. Entre nosotras las hermanas era, ¿traes Lanceto? El Lanceto cuesta 900 y algo. Que era en ese momento el tratamiento que yo llevaba. Y no tenía acceso. Y la disforia era horrible. Llamero. ¿Apoyamos o usamos las economías trans? ¿Qué somos? ¿Uso mercantilista para el mercado cis? Me niego. Si van a hacer uso de mí, de nuestras historias, páguenme. Créeme, les contamos historias y hay muchas manes. Christopher Caro, voy a citar un ejemplo de lo que sí me parece que es maravilloso, que es un dramaturgo chileno, Sandy Boquita. Te lamería tu halitosis y cada una de tus tapaduras dentales. ¿Sabís? Si yo tuviese que entregar mi corona, te la entrego absolutamente a ti. Por tus emprendimientos, por visionaria, porque en la vulneración una necesita amigas para quemar, amigas para inundar, y yo contigo, Boquita, quemaría con la sal del mar a tantos. ¡Ojo! Tenemos a un escritor en no binario. A ver, espérenme, traigo el texto. Uy, no, hombre, yo según iba a sacar textos, una no le da el tiempo. Alejandra Castro tiene una obra llamada Tigui sobre la problemática infantil trans. Léanla. Y en conclusiones, hacia un camino de autorrepresentación. Necesitamos nombrar nuestras historias. Falta real de apoyo a las disidencias, no quien tome temas a las disidencias. Censura, discriminación, opresiones sistémicas y precarización laboral. Ética del colectivo cis frente a las realidades que nos circundan a la comunidad trans. Si van a ser aliades, háganlo. Pero como diría Diana Mafia, una maravillosa feminista, para ser feminista, argentina, para ser feminista no necesitas nacer mujer. Lo que necesitas es negar el pacto patriarcal. Así que sí, podemos ser feministas según Diana Mafia, según otras maneras no. Pero si no, tenemos el transfeminismo. Apoyos pensados desde, por y con la comunidad LGBTTIQ+ para la comunidad. Es decir, llámenos, invítenos para hacer políticas públicas. Créanme, somos artistas, somos reflexionadoras y al mismo tiempo vivimos bajo el miedo de que nos pueden matar allá afuera.
creación de políticas culturales, sociales, económicas y políticas propias para la comunidad LGBTIQ+. Y he dicho... Mil perdones, pero una como habla. Gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con las participaciones y ahora le toca... no. ¿Dónde está? El turno es para Lucía Leonor González, escritora, dramaturga, docente y pesquisadora, doctora y maestra en Historia del Arte por la UNAM, licenciada en Comunicación Social por la UAM y pasante de Literatura Dramática y Teatro aquí en la UNAM. Miembro del Seminario Permanente de Estudios de la Escena y el Performance. Imparte clases en la UNAM, en la UACM y el Conservatorio de Actuación. Reflexiona sobre cómo el arte enfrenta catástrofes y genera nuevas comunidades, explorando a potencia de las contranarrativas de historias silenciadas. Bienvenida, Lucía. Adelante. Ya me quité. No, ¿qué crees? Hay que existir. Sí, para gracias. Quiero agradecer muy sinceramente esta invitación y arranco con una confesión. Pensé mucho sobre lo que yo podía aportar a esta mesa, cómo podía abonar a esta conversación y la verdad es que me dio un poco de pánico escénico. Entonces hice lo que suelo hacer cuando me siento perdida y es que me fui a las raíces de las palabras. Dice José Antonio Marina que las palabras son senderos abiertos y que es una tristeza cuando se olvidan palabras, cuando se pierden para nosotros, porque estamos justamente perdiendo accesos a la realidad. Son caminos hacia nuestras historias porque el significado de cada palabra se construye a lo largo del tiempo y a través de diversas interacciones. Pero no divago y les cuento que la palabra diverso viene del latín diversus y significa distinto a otro. Y a su vez, la palabra diversidad está asociada con diversitas, que refiere a la abundancia, a la variedad. Y a divertere, que significa girar en dirección opuesta, alejarse, separarse, dirigirse a otras cosas, salir de lo habitual. Y es así como divertere se vuelve raíz de divertido. Les propongo que recorramos este camino con estas palabras que nos propone la mesa. Y mi primera parada es en Tamaulipas. Cuando estaba estudiando la maestría en Historia del Arte, era ya una criatura diversa, como nos suele ocurrir a quienes venimos de artes escénicas y estamos en un tipo de posgrado de esa naturaleza. Y cuando estábamos en la definición de los temas de investigación, la coordinadora del posgrado en ese entonces me sugirió muy enfáticamente que viera una obra de teatro grabada y que hiciera un análisis semiótico de la iluminación o que analizara el vestuario. No tengo nada en contra de la semiótica, pero yo, que en ese momento atravesaba una crisis vocacional, no quería recorrer ese camino. Quería investigar sobre experiencias que me recordaran por qué seguir insistiendo en esta labor. Y entonces, originalmente me propuse investigar cómo se daba el convivio particular de Teatro para el Fin del Mundo, que si lo conocen, comenzó haciendo intervenciones a espacios devastados por ciclones, por la particular geografía de Tampico, los hace susceptibles a esas catástrofes, pero cuando se aguzaron las violencias que atravesaban el estado, entonces la compañía decide intervenir espacios desocupados, deshabitados por la violencia y tomar un posicionamiento frente a eso que estaba ocurriendo en sus tierras. Insisto, no me interesaba un análisis semiótico, la verdad, ni de vestuario, ni ver obras grabadas. Lo que yo quería saber, lo que me intrigaba, porque ya en el recorrido también descubrí otras compañías que estaban en el estado haciendo lo que me decían el heroísmo de lo cotidiano, el no dejarse avasallar por la violencia. Lo que yo quería saber era cómo es que un quehacer que precisa la reunión de cuerpos puede celebrarse cuando se desconfía de los otros. ¿Cómo es que siguió habiendo teatro en un estado donde se había reconfigurado incluso el lenguaje para nombrar
a eso que se había vuelto inefable, porque decirlo les podía costar la vida. ¿Cómo se pone el cuerpo cuando en la calle hay escenas tan hórridas y tan constantes que las necropuestas en escena, que los narcomensajes y las narcomantas ya eran una normalización para ellos? Y ya desde entonces empecé a enfrentar una serie de cuestionamientos como ¿cómo es que una mujer va a viajar sola a uno de los estados más peligrosos del país? Deberías encontrar un hombre que te acompañe, o si no vas con un hombre, yo que tú no iba. ¿Por qué quieres investigar algo tan oscuro cuando hay temas tan hermosos dentro de la historia del arte? ¿No te gusta Van Gogh? ¿Por qué no investigas sobre las jacarandas? Sería lindo que hablara sobre las jacarandas y así sucesivamente. Pero yo no quería sumergirme 2 años en Van Gogh y las jacarandas, que me gustan, sí me gustan. Y me dispuse a recorrer Tampico, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Matamoros. Pero desde que llegué a Tamaulipas surgieron las especulaciones respecto a mis verdaderos motivos para realizar esta investigación. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te pones en riesgo? Seguramente estás enamorada de alguien de aquí, ¿verdad? Si no, no hubieras venido. Claramente para esa persona que me interpelaba, la única razón que justificaría que una mujer hiciera esa investigación tan atípica en historia del arte era porque estaba enamorada. ¿Por qué traigo a esta mesa este suceso de mi periplo investigativo? No solo porque es una experiencia donde me alejé de una serie de expectativas de lo habitual, sino también porque siempre habrá prejuicios que tendremos que enfrentar cuando nos salimos de lo esperado, de lo previsto, de lo normal, entre comillas. También porque en principio parto de que todas, todos, todes somos investigadores, independientemente de que nos asumamos como tales. En la configuración de lo que hacemos hay siempre una labor investigativa muy intensa, que es también abundante y variada, como la diversidad misma, que es racional pero también experiencial, que nos permite profundizar en eso que queremos compartir, encarnar personajes, construir realidades otras, la tarea de hacer visible la posibilidad de traer al aquí y a la ahora una experiencia, un acontecimiento, una configuración de realidad diversa, atraviesa un proceso investigativo, pero proviene de un impulso que no necesariamente es del orden del discurso o de la razón. Les quiero compartir otra palabra, ya sé que yo soy muy aburrida, pero esta palabra es hermosa y mi tutor de la maestría y del doctorado, que se llama David Gutiérrez, y esa palabra es desenfado. El desenfado es ese estado en que el cuerpo nos sorprende, se desata, dice David, se suelta lo apretado del cuerpo y se manifiesta en nuestra piel esa alegría, ese temor, el nerviosismo. No hay autocontrol posible, nos experimentamos como cuerpo, no como deberes seres, no como imposiciones, hay impulsos que nos vibran en la piel. Cuando yo quise hacer la investigación en Tamaulipas, no sabía bien cómo la iba a sustentar argumentativamente y metodológicamente. Me sirvió mucho esto que Sueli Rolnick propone, que es pensar al cuerpo como un territorio vibrátil, pensarlo como un sismógrafo. Hay que dejar que las fuerzas que nos atraviesan vibren en el cuerpo, dice Rolnick. Y si sumamos a David con el desenfado, él dice, el desenfado que me interesa es el que se vincula al ejercicio de proveerle sentido a la vida. Entonces creo que hay aquí una invitación muy potente y pertinente para este espacio que estamos compartiendo. Hay que dejarnos movilizar por lo que nos afecta en el mundo, y esa afectación se manifiesta en el estremecimiento del cuerpo. La posibilidad de crear otras realidades, de visibilizar otros procesos, de que se puedan separar de los caminos habituales, pasa por entender eso que nos cosquilla en la piel, a esas picazones cognitivas, dice Didan Weekend, esas urgencias que no lo sueltan. En otra parada de mi viaje a Tamaulipas, llegué a un espacio que se sostenía a pesar de las amenazas y del cobro de piso. De verdad hacen una labor muy, muy valiente. Y después de entrevistar al creador, me invitó a ver un ensayo de su compañía. Me preguntó pues, por qué estaba investigando esto, ¿no? Que qué rara y qué curiosa era mi investigación. Y yo le dije, bueno, es que soy una persona de teatro, hago teatro, soy dramaturga. Y bueno, los teatreros, debes saberlo, ejercemos el oficio desde muy distintos lugares.
Y él, que parecía que ya me estaba entrevistando a mí, me preguntó, pues, ¿qué obras has escrito? A lo mejor hasta las monto, ¿no? Y estaría padre. Y bueno, yo le contesté, pues casi todas las que he escrito son sobre asesinos seriales, es una obsesión muy malsana quizá que tengo. Pero tengo monólogos sobre estas mujeres griegas súper potentes que han sido metamorfoseadas, y también tengo muchos cuadros sarcásticos donde me burlo de la lealtad, la tristeza y un montón de cosas. Y me respondió, uy, no, eso yo no lo montaría. No, yo pensé que escribías obras de amor. ¿Qué no es eso de lo que más escriben las mujeres? ¿Por qué no tienes una obra de amor? No tengo nada en contra de las obras de amor, por cierto. George D.D. Uberman dice que se suele menospreciar el potencial de la emoción cuando sería necesario entender que a través de este se puede estremecer y conmocionar el orden mismo del mundo. Y por eso enfatiza que deberíamos de pensar en la emoción de una manera interdisciplinaria. Y tiene un texto que a mí me encanta, y dice hay que convocar arqueólogos, arquitectos, sociólogos, y menciona un montón de disciplinas, y nunca piensa en la gente de artes, y nunca piensa en la gente que hace teatro. Y eso me sorprende porque es un oficio que constantemente les demanda que seamos capaces de ponernos en el lugar de otros, y no creo que haya una vocación más empática que esa. Mi segunda parada es en Sinaloa. Mi investigación de doctorado fue sobre contranarrativas de memoria de personas desaparecidas, y aquí fue muy importante entender cómo las emociones pueden generar nuevas formas de aprender esas historias, esas contranarrativas que se alzan para contravenir un discurso criminalizante. Cómo se pueden generar vínculos distintos, cómo se pueden aprender de nuevo esas historias que cansan, aburren, duelen y no queremos ver. Y este fue otro momento de, ¿pero por qué ese tema? ¿Por qué no mejor investigas a los artistas que han producido a partir de esas ausencias? ¿Qué tiene que decir alguien de teatro y de historia del arte sobre esta catástrofe nacional? Y yo preguntaría, y les extiendo esta pregunta, ¿no es el terreno de la representación un campo muy fecundo para nosotras, nosotres, nosotros, que constantemente ejercitamos la capacidad de encarnar a otros? ¿Quién mejor para pensar en la potencia poético, política, afectiva de las diversas formas de traer a la presencia esas ausencias e interpelar a la gente que no se ha enterado o no se ha dejado afectar? Por cierto, les comparto a propósito de esta investigación, sometí a dictaminación un artículo en una revista de Ciencias Sociales y Humanidades y me hicieron estas observaciones que les quiero compartir. Escribe con demasiados adjetivos, se sugiere que los recorte. Escribe con mucho sentimiento y hubiera sido preferible que escribiera en primera persona del plural porque le da mayor formalidad a la escritura. Cuando estudiaba literatura dramática y teatro, estudié a la par comunicación social en la UAM Xochimilco, y todavía recuerdo lo que me dijo la profesora que me enseñó a escribir correctamente ensayos. Tú no eres nadie para escribir en primera persona. Yo no tenía pensamientos originales, no había aportado ningún conocimiento, no me había ganado todavía el derecho de escribir desde el yo. Lo que les quiero compartir es que siempre van a enfrentar expectativas, siempre hay deberes seres, siempre hay imposiciones, siempre hay moldes en los que aparentemente habría que encajar, siempre hay temas que no deberías abordar, siempre hay cuestionamientos, y lo cierto es que cuando respondemos a eso que vibra en el cuerpo, cuando nos dejamos temblar, diría Derrida, cuando nos desenfadamos, logramos ser esas voces, esas escrituras, esas creaciones que dan cuenta de esta diversidad de otredades que somos. Atrévanse a hacer esas otras miradas, esos múltiples y abundantes puntos de vista. Atrévanse a escribir en primera persona, porque solo ustedes saben lo que les simbra el cuerpo. Como habrán adivinado, esta divagación no pretendía darles ningún tipo de conclusiones, pero les reitero la invitación: desenfádense y déjense temblar.
sean investigadores de sus inquietudes, de sus anhelos, escriban sobre eso que les pone la piel de gallina, sobre lo que los estremece, lo que les cosquillea, lo que les efervece. Dejen que sus escrituras dramatúrgicas, investigativas, corporales, espaciales, les provean sentido a las urgencias de su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Y vamos a cerrar con broche de oro esta mesa con la participación de Mauricio Rico. Mauricio es un artista multidisciplinario, director de movimiento y coreógrafo, formado en la ENAD y en el del IMBAL. Ha trabajado en teatro, danza, ópera y cine. Se ha presentado en festivales en España, Francia, Chile, Ecuador, Brasil y Cuba. Ha sido becario del FONCA y premiado por la ACTP y los premios Metro. Docente en teatrería, estudio y asesor en la maestría en dirección escénica de la ENAD. Dirige Plataforma PM, con la que creó Grama Geométrica del Encuentro, estrenada en 2022 con apoyo de EFIDANZA. Bienvenido, Mauricio. Hola, hola a todas, todos, todes. Me dejaron la vara bien alta. Bueno, pero también me prepararon el terreno como para esta intervención. Mucho gusto, yo soy Mauricio. Estoy muy honrado y feliz de estar en este encuentro compartiendo con colegas este espacio. Y bueno, mi participación se va a centrar aprovechando que la mayoría de ustedes son estudiantes de alguna carrera profesional artística, pues en ese recorrido, o como en el recorrido un poco entre lo académico y artístico que me tocó, ¿no? Y ahí haré conclusiones al respecto. Cuando me hicieron la invitación, la verdad es que yo de primera instancia pensé en voy a hablar un poco de la importancia de la figura del dramaturgista en la escena contemporánea, específicamente en la coreografía, como lo que me atañe y un poco lo que me vibra actualmente. Cuando vi pues la premisa de la mesa, dije, órale, también me compete y me interesa. Entonces preparé un acordeón, la verdad, para poder hacer cortito el tiempo y más ágil, y les voy a compartir esta reflexión. Entonces, bueno, quisiera comenzar esta participación con dos reflexiones. Una que está relacionada con el entorno de mi formación académica y artística y cómo esto determinó el desarrollo de mi vida profesional, y la otra, pues, de carácter personal, que voy a compartir en este foro. Como ya lo mencionaron en la descripción, a mí me tocó formarme primero como bailarín o una especialidad en danza, y luego en el teatro, bajo una lógica pedagógica en la que las metodologías de enseñanza todavía no eran consideradas como inclusivas. Es decir, la oferta dramatúrgica, escritura teatral, la dirección y por ende el camino de formación estaba muy regido por la norma heterosexual. Las narrativas de las relaciones heterosexuales en los ejercicios de ficción, cuando yo estudiaba actuación, o formas de representación binaria, eran el único espacio legítimo para reconocer una forma de amar o de atracción, y parecían los únicos medios para explorar la actuación. En ese contexto, sin duda, pues retrasó un poquito mi salida del closet en un intento pues de poder cumplir ciertas expectativas de esta norma históricamente dominante. Cuando comienzo a darme cuenta que las posibilidades narrativas y de representación existentes pues no me representaban del todo, y a medida que las normas sociales sobre el género y la sexualidad comenzaron a ser notablemente visibles, aparecen en mi camino profesional otras posibilidades creativas que han desempeñado un papel muy importante en mi perspectiva artística. El encuentro con creadoras, creadores con los que he tenido la fortuna de colaborar, que generando sus propias metodologías de creación han utilizado la escena como medio para desafiar y cuestionar las estructuras tradicionales de identidad, expresión de género y orientación sexual.
y pues conocer otras formas de trabajo provenientes de procesos pues específicamente abordándose desde la experimentación, me acercó a realidades diversas de las identidades sexuales y de género y me alejó de alguna forma de modelos de enseñanza-aprendizaje que sin quererlo perpetuaban formas de pensar, actuar y ver el mundo que definitivamente pues ya no compartía. Me gustaría como mencionar algunos proyectos recientes que han marcado como esta revancha, pero me voy a situar específicamente en un proyecto en particular. Desde la diversidad de proyectos artísticos recientes en los que participé como creador, me detendré específicamente en @niñoquebaila, cronología subjetiva, que corresponde específicamente a la letra G del abecedario disidente. Y bueno, quiero compartir con ustedes 3 problemáticas que abordamos en la dramaturgia y dirección de la mano del maestro Antonio Salinas y que sin duda incentivaron que asumiera mi preferencia sexual de una forma más abierta, libre, responsable y sobre todo amorosa, muy importante. Cito textualmente 3 puntos clave que surgen en la dramaturgia. Hay un grupo de personas que piensa que la G de lo LGBTIQ+ está superado. En la obra se presentaba este dilema. Yo me encuentro, digamos, en medio de 2 generaciones de gays radicales o extremistas, en la que aparentemente unos no quieren dialogar con los otros, ¿no? La generación de los 10 y tantos y 20 y tantos que no quieren dialogar con los de 40 y tantos, 50 y tantos y más. Y en este sentido, pues todos de alguna manera nos perdemos de lo que nos separa, pero también de todo lo que nos une. La obra, @cronología subjetiva, parte de un documento histórico específico. Es una nota periodística que decía, bueno, ahorita cito la nota, pero ese documento está enlazado con historias de ficción, con la intención de hacer un cambio en el paradigma de la narrativa. Se entrelazan con acontecimientos históricos descritos en una cronología subjetiva del movimiento LGBTIQ+ mexicano. Y digo subjetiva pues porque no está en un orden lineal. Y esta cronología me ayudó a traer a la memoria y sobre todo al recuerdo que para que hoy estemos aquí sentados, sentadas, sentades, hablando libremente de estos temas, muchas personas y grupos de activistas defendieron y literalmente pusieron el cuerpo y salieron del closet en cadena nacional para que hoy pudiéramos tener estos derechos o privilegios, según la perspectiva, y la posibilidad de libertad. Esta obra, con una dramaturgia original, aludiendo un poco a mis compañeras, ¿no? Sí, apelo por las narrativas originales, es un intento de tejer puentes de identidad gay entre diversas generaciones y revela que, aunque se ha hablado mucho en distintos lenguajes académicos y artísticos de la letra G, sigue sin resolverse. Cito puntualmente, y es lo que me atañe de manera personal: lo legal en un sentido avanza, pero el mundo emocional y amoroso sigue desarticulado. Y ahí viene mi anécdota personal. Este proceso artístico me permitió reflexionar sobre las complejidades de mi propia identidad y al mismo tiempo cuestionar cómo en el mundo del arte y de la dramaturgia aún hay muchos temas que continúan siendo desafiantes y que, a pesar de los avances legales que han sido muy importantes, aún existe un rezago significativo en el ámbito emocional y amoroso. Es decir, la letra G sigue sin ser resuelta como pensábamos que lo estaba. Aún se requiere de una mayor reflexión, visibilidad y entendimiento, sobre todo un espacio para la restauración. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias por las participaciones. Creo que esta mesa de dramaturgias y diversidades tiene un hilo conductor fundamental, que son las identidades. Cada quien habló y abordó el aspecto de la identidad desde diversas ventanas, y creo que eso es muy rico para pensarlo en una facultad de Filosofía y Letras y para vivirlo en un colegio de Literatura Dramática y Teatro. Entonces, pues yo creo que vamos a abrir a preguntas.
Tengo algunos subrayados de cada quien, bueno, de los discursos de cada quien. El caso de Cés Enríquez, pues sí, el tema de las identidades, un subrayado en ser sí misma, procesos personales que devienen en diversidades, esos recorridos en laberintos, en viajes para descubrir y para narrarse de otras maneras. Ania, pues asumir la identidad y la comedia como un medio para pues hacernos reír, pero contagiarnos de esa felicidad, porque no tenemos por qué estar tristes aunque esté en medio este señor Trump bombardeando al mundo. Vamos a resistir. Exacto. Y bueno, justo tu postura de discursos de resistencia. Lucía, nos has abierto un panorama frente a lo académico que siempre es bastante pues impositivo en algunos casos, y yo celebro tu fortaleza y el enfrentarte a esas voces de profesores que dictan que no puedes escribir desde la primera persona, ¿no? Entonces, esto de la investigación acerca de los cuerpos también depositados en diversas realidades que crean otras realidades y otras contranarrativas. Y Mauricio, pues fue muy breve, pero muy conciso en sus planteamientos. Lo que más rescato es esto del proceso amoroso, ese crecimiento, que si hay un abandono, no solo del sí mismo, sino quizá de un entorno familiar directo, cercano, no se puede fortalecer la identidad. Entonces, yo creo que es muy importante que tengas esto en mente para pues la configuración creativa de tus propuestas. Lo amoroso sigue desarticulado, dice Mauricio Rico. Pues gracias a toda la mesa, y ahora vamos a abrir a preguntas y participaciones, por favor. Básicamente, la problemática de las disidencias LGBTTIQ+ se llama de una manera patriarcado. Porque también hay que reconocer, y eso sería un ejercicio vital de la comunidad cisgénero masculina gay, que generalmente separa, no mis vidas, ni locas, ni manas, ni nada. Lo femenino no nos articula como débiles. Así que detrás de todos esos discursos, pues está el patriarcado, pues cómo no. Bien, bueno, entonces abrimos a preguntas, participaciones. ¿Levantaste la mano? ¿No? Ah, bueno. Están muy tímidos. A ver, Daniel. Yo le doy para que lo... Gracias, Jonah. Hola, yo soy Daniel, soy alumno del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, y creo que un poco alejándome un poco de las dramaturgias, yo soy dramaturgo, pero creo que mi participación viene más a una pregunta quizá más personal, en donde hallar esa fuerza para decir o contar o escribir lo que nos atañe cuando el mundo se siente tan, no sé, tan doloroso. En mi experiencia yo tengo ese privilegio de que tengo ese hetero-passing, que generalmente soy muy hetero para la comunidad gay, pero muy gay para la comunidad hetero, y ahorita mi mayor problema siempre ha sido que tengo mi pareja que se mueve en este espectro trans. Todavía no hemos platicado sobre si se mueve en esta cosa del no binario, pero en un nombre trans, y ha sido muy doloroso porque pues ha sido muy difícil salir, ha sido muy difícil el caminar por las calles, nos han agredido, y
es muy doloroso, y no saber hacia dónde hacerte, el no tener las instancias para ver o acompañar a la persona que amas a que pueda tener los procesos que le gustaría. Pues sí, es eso, donde hallar esa fortaleza que poco a poco se va apagando, ¿no? Y que a pesar de que no es mi problema, lo vivo con mi pareja, y que es muy, muy doloroso. Querido, ¿cuáles son tus pronombres? Él está bien. Gracias. A ver, yo te diría algo que yo he encontrado, yo como Ania, sujeta. La comunidad. Entre más me acerqué a mis hermanas, me sentí más protegida. Sentí que podía hablar, que podíamos generar un pensamiento propio y que al mismo tiempo podíamos generar redes de apoyo. Y así es como hemos construido y así es como hemos subsistido toda la vida. Entonces, agárrense, creen su propia pequeña comunidad al interior de la comunidad. Busquen sus espacios seguros, háblenlo. Y si tienen que hacerlo, griten, quemen, pero díganlo. Que las injusticias, sobre todo a la comunidad divergente, a la comunidad LGBTTIQ+, vivimos todo el tiempo. Hay otras más sectorizadas y más violentas. Pero acuérdate una cosa, y en ese sentido cito, y nos ponemos de pie a la gran y grandísima Mackenzie Work, que es una transfeminista australiana. Decía que el género en realidad pareciese ser que es una sola cosa, porque todo se basa en la genitalidad, ¿no es cierto? No, corazón. La propuesta de género de la Work es muy simple. El género que yo me imagino, el género per se y el género que se genera en la otra persona. Es decir, el género es mucho más complejo de lo que pudiésemos hablar. Y de hecho hay que entender una cosa. Género está dividido en 4 y esas 4 partes pueden convivir de maneras disímiles. Sexo biológico, orientación sexual, identidad de género y algo que se nos olvida, expresión de género. Que habemos mujeres raras, masculinas. Yo nada más a lo mejor sumaría a lo que dice mi hermana, que te diría que exactamente trabajar con tu propia comunidad te puede ayudar mucho. Lo que yo decía hace rato, no pensar a la comunidad solo como el objeto de estudio, sino en este caso tú lo estás viviendo. Te cuento rapidísimo, o sea, dentro de los universos que yo he podido trabajar, que fue con las compañeras trans, donde a mí me ayudaron en mi proceso personal, o sea, yo puedo decir que comencé a trabajar con ellas y gracias a eso fue que yo comencé a aceptarme cada vez, a vivir, a decir momentos que yo decía, esta parte de la hormonización yo no la quiero, o sea, yo no quiero vivir esos procesos, y entonces fui una cabrona que se puso a entrenar como perra y como yo quería, y yo quise crear mi cuerpo a mi manera, en mi forma femenina que yo deseaba, hasta donde mi cuerpo me lo pidiera, porque yo no quería hormonizarme, ¿no? Era mi manera de resistir ante la sociedad que me decía, tienes que tener unas tetas gigantes, no las tengo que tener. Es un cuerpo trans y así soy hermosa y así me vivo plenamente, ¿no? Entonces, esas cosas, a lo que voy es, yo me acerqué con ellas. Fierce Fiera fue la obra en la que yo me abrí públicamente como persona VIH positiva. Trabajé con gente VIH positiva. Mi asistente, o sea, no fue solo de voy a meter al casting a personas VIH positiva porque de eso trata la obra. No, era, si voy a hablar de esto,
pues tengo que trabajar con ellos. O sea, el asistente tiene que venir y hablarme de sus pedos y decirme, hoy fui a la clínica Condesa y me pasó esto, pasó aquello, y para mí era una manera de decir, esto tiene que estar, lo puedo hablar, lo podemos hablar en la obra. Y después el asistente terminó siendo uno de los actores, que es lo que decían hace rato, ¿no? No podemos tomar las historias de los compañeros para luego agenciarlas y decir que son nuestras y que yo soy la dramaturga. No, o sea, en este caso, si mi compañero entró, él funciona como actor y él funciona diciendo sus propios textos, ¿no? A menos que entonces pues yo lo ponga en el crédito y entonces yo utilice esas cosas. Pero creo que es eso, ármate tu grupo. O sea, algo del The Fierce fue eso, que éramos un grupo de maricas, todas lesbianas, trans, no binarias, bichosas, todas trabajando juntas, ¿sabes? Y fue una obra poderosa que creó un universo muy poderoso y que nos compraron farmacéuticas para hablar sobre un tema de VIH que nos parecía muy importante. Entonces, pues eso, yo creo que eso, fórmate tu comuna, crea sé valiente desde tus universos, y lo que decía la maestra, el yo importa. Habla de tu historia, habla de lo que estás viviendo, vuélvelo lo que sea. A mí en estos momentos, honestamente, creo que los géneros teatrales me los vengo pasando porque se me da la gana y me interesa. O sea, haz ficción, haz biodrama ficcionado cabaretero, haz lo que se te dé la gana con ese texto, vívelo, crea tu comunidad, habla de tus historias, y te juro que si es honesto y si es verdadero, habrá mucha gente allá afuera que quiere verlo y que se va a identificar con él. Acuérdate que lo personal es político. A ver, allá tenemos a otra participación. Y acá a Isa y allá. 1, 2, 3, 4. Aquí estoy viendo, ¿no? Sí. Hola, yo soy Mirena y tengo una pregunta para todos ustedes, y es que si han visto, observado, experimentado, o sea, cuando han trabajado con la gente que han trabajado en sus proyectos e investigaciones, que hay una brecha generacional entre las personas de diversidades sexuales y de género, que sí hay, o sea, si hay un diálogo, comunidad, o si hay una brecha clara generacional, y por ejemplo en los públicos, los espectadores, y si sí hay un diálogo, o sí, ¿cómo abordan eso? ¿Quién quiere responder? Bueno, voy a contestar por varias cosas. Sí, hay problemas, pero también depende de la empatía de la otra persona, porque no es una cuestión generacional, mi vida. Te pongo un ejemplo. La compañía de CTLAB, una compañía belga, perdón, es que tengo mi influencia belga, y pues llama a aquellas personas que eran personas viejas y por primera vez podían soñarse sí mismas, podían divertirse, podían hacer lo que en sus tiempos hacías encerrados. No tienes una idea de lo que era Perfume de Gardenias. Era una maravilla. Si quieres luego te paso el video. Pero ahí está la potencia en acercar. Yo parto de una idea básica. A ver, te explico. Con peras y manzanas. Si ya la segunda vez es necedad, ya digo, ay, mi vida, pues entonces ya te ayudé. Y fíjate que hay mucho, digo, ya tienes internet como para estar buscando. Pero a estas alturas del partido, incluso comunidad LGBT, TTIQ+, se me ha acercado a mí directamente y me ha dicho, oye, cuídate más, vístete mejor, o sea, vístete no tan cortito. Y yo, no, si de por sí en algún tiempo seré berenjena, espero no siempre, o sea, no ahorita, pero qué mejor manera que eso, ¿no? Decir, infórmate.
y poder elaborar, pero también crear un diálogo. Primero un espacio de diálogo. Si ese espacio de diálogo se cierra, entonces Tampilli. Lo siento por ti, mi vida, pero pues ponte a estudiar. Pues sí, uno no está como para resolverle el mundo a las demás personas. También es importante, los mecanismos están. Si quieres acercarte, acércate a la comunidad. Que se acerquen. Y ojo, la comunidad que nos precedió es aquella que nos da voces. Gracias a... O sea, ustedes tienen mucho más derecho de lo que yo tuve en mi época, ¿eh? Y tuvimos que luchar y tuvimos que sobrevivir. Yo nací en el 79, corazón. Un poco para que te des cuenta, ya ando añeja. Ya ando crujientita de lo mío. Pero la cosa es que no puedo dejar de ver quién soy yo. No puedo ir en contra de mí misma. No puedo ir en contra de mi propia historia. Empatía, comprensión. Por cierto, el acto de mayor amorosidad que podemos tener con lesotres es preguntar, oye, ¿cuáles son tus pronombres? Básico. No podemos asumir el género, así como lo expliqué con la Mackenzie Work. Acuérdense, el género que ustedes se generan de mí misma no necesariamente es, pero existe. Pues mira, creo que una de las posibilidades de libertad que da generar tus propios proyectos es generar o encontrar tus propias estrategias para comunicar, como bien dijeron las compañeras, puentes de comunicación o de relación entre otras generaciones, ¿no? Voy a regresar al tema de @niño_que_baila, porque quien escribió la dramaturgia y la dirección es Antonio Salinas, que es un creador con una trayectoria notable, con más de 25, 30 años de trayectoria, pero además él tiene 50 años. Me buscó a mí como un intermediario generacional para poder hacer este puente de comunicación entre la generación de los 20 y de los 50, porque justo era el debate, ¿no? Como un poco la tesis de la obra era, aquí hay una brecha, aquí hay alguien que no quiere dialogar o entender. Entonces generamos esa estrategia. La decisión de la dirección fue, necesito un creador con ciertas características, pero sobre todo que pertenezca, corresponda a una generación específica para poder hacer el puente. Entonces es encontrar tus estrategias en la creación propia para poder pues sí, encontrar esos medios de encuentro. Yo me quedo pensando en esto que dice Ania y lo comparto a propósito también de los procesos investigativos. No es una labor de la comunidad sensibilizar necesariamente. Creo que ya enfrentan bastantes luchas y lo pienso a propósito de las madres buscadoras que hemos acompañado. O sea, no tendría que ser su labor estar diciendo, oigan, es que aunque sí fuesen criminales, hay que buscarlos, o sea, la gente no debería desaparecer. Pero sí es labor de quienes nos sentimos interpelados insistir, encontrar formas de visibilizar los temas, encontrar nuevas narrativas, hacer visibles las contranarrativas. Creo que justamente no se trata de delegar el peso de estas transformaciones en quienes ya cargan con estas luchas, sino que cuando nos sentimos interpelados, nos sentimos acompañantes de ciertos temas, justamente podemos coadyuvar de alguna manera desde nuestro lugar muy particular, sin que tampoco sea nuestra misión. O sea, creo que cuando logramos sensibilizar a otras personas, otras generaciones, yo, por ejemplo, mi papá estaba como, sí, los 43, pues ¿para qué se roban camiones, no? O sea, cuando logré que cambiara esa perspectiva, yo sentí que había hecho un gran cambio, o sea, y lo vamos haciendo. Claro, nuestra labor con la gente cercana pues es de amor, lo hacemos por amor, pero nuestra labor como investigadores, como creadores, también es insistir en esos temas que aunque parece que ya es pesado, ya cansa, nosotros no nos podemos de pronto dar por vencidos en buscar nuevas formas de hacer visibles, porque la visibilidad, sabemos, no basta para tocar estos temas. Entonces, de pronto, desde nuestros lugares como creadores, insistir también. Yo nada más quisiera decir algo rápido,
quiero poner como dos ejemplos que me parecen importantes. Uno en la zona inversa, es decir, ¿qué pasa cuando de repente tú en tus discursos, y digo, yo soy una mujer de 42 años, cuando tú en tus discursos de repente te topas ahora con generaciones de 20, ¿no? Y que de repente nos pasó, por ejemplo, en Fierce, ¿no? Que de repente ven la obra y me acusan de quererme meter en un terreno del ballroom cuando yo no hacía ballroom ni hacía Vogue. Entonces fue a la inversa, ¿sabes? Era como que fue un proceso en el cual yo trabajé con Madre Mantis, trabajé con gente que hacía voguing, trabajé con este grupo de maricas, VIH positivas, y pareciera que eso no era importante, sino era importante que yo no hacía bien el passing y el dog face, digo, el dog walk, ¿no? O sea, parecía que eso era lo importante. Y yo decía, bueno, sí, pero no, porque compañera de 18, de 20, lo que dije hace rato, entiende que yo no soy la enemiga, ¿no? Si el discurso fuera un discurso erróneo, un discurso que yo le decíamos después afuera, es que la obra es sobre VIH, y luego todavía ella nos dijo, bueno, sí, tu VIH muy bonito, pero de ballroom no hay nada. Y yo, ¡au! ¿No? Yo decía, es que aquí tú lo estás haciendo a la inversa, ¿sabes? O sea, la que está atacando eres tú. Entonces, por eso digo, lo quiero ver a la inversa, porque pareciera que de repente las generaciones abiertas y LGBT somos las que no entienden, los mayores no nos entienden, y la gente mayor con la que trabajamos no entiende nuestros procesos, y de repente a mí me puede alguien seguir hablando en masculino, aunque ya se lo dije 2 veces, ¿no? Etcétera. Pero también nos pasa a nosotros a la inversa, ¿no? Y lo voy a decir el otro caso, por ejemplo, y lo pongo muy claramente porque así sucedió. El caso de esta obra, ¡ay! Se me fue el nombre, la que hablabas también sobre VIH, que fue muy famosa, que dirigió... ¿Mande? Junio del 93, sí. Yo recuerdo mucho que cuando la fui a ver fue una obra que me movió mucho en muchos sentidos, pero sí me pareció algo raro el discurso en un momento, ¿no? Y lo voy a decir porque sucedió que era... no sé si la vieron, los actores tenían esta posibilidad de desprenderse, ¿no? Entonces de repente era el actor hablando de esta obra, de este escritor, pero de repente el actor se salía y el actor decía, Junio, eran un grupo de actores que estaban montando esta obra, y entonces ellos hablaban con el público y hablaban de esta manera, sin rompiendo la cuarta pared, etc. Y entonces hay un momento donde el personaje dice, tengo veneno en la sangre, estoy envenenado, me voy a morir, ¿no? Y todas las catástrofes del VIH y del SIDA. Y yo recuerdo que cuando yo la vi, yo pensaba que el director iba a hacer un rompimiento y iba a hacer eso que había hecho toda la obra y decir, esto se pensaba pues en los 80s, ¿no? Cuando Junio vivía. Actualmente hay otros tipos de medicamentos donde la gente con VIH no muere, puede vivir su vida, pero Junio lo pensaba así, y regresar a la ficción. Para mí eso hubiera sido maravilloso, porque había una reescritura por parte de Luis Mario, había una reescritura, y no sucedió. Cuando yo lo vi, recuerdo que sí fue doloroso y dije, bueno, me voy a casa con esto, ¿no? Al poco tiempo pasó que en la obra, un activista llegó y se paró en ese momento y empezó a gritar Cordero, y empezó a gritar que él no tenía veneno en la sangre, y empezó a hacer... Y yo recuerdo que dije, wow, yo pensé lo mismo, pero obviamente no lo iba a hacer, pero él lo hizo, ¿no? Y de repente el actor lo paró y dijo, salte, o sea, si no te está gustando, salte. Y entonces se convirtió como en un momento muy, muy complicado. A lo que voy es eso, también como creadores, repito, sí tenemos, y yo me acuerdo que se lo comenté a uno de ellos y le dije, y me dijo, es que no tenemos por qué explicarle al espectador esas cosas. Y le dije, sí y no, porque estás tocando un tema, y lo voy a decir así, discúlpenme, yo no sé quién de toda esa compañía tenía VIH. No lo sé. Tal vez no es necesario que me lo digan, claro, pero creo que si hubiera habido alguien, hubiera hecho esa observación.
¿Sabes? Por eso creo que es importante. Por eso es importante incluso asesorarte. Si vas a tener en tu equipo y vas a hacer una obra sobre las madres buscadoras, señora, pues haz lo que hizo ella. Ve con ellas, trabaja con ellas, vive con ellas, ¿no? O sea, aquí, pues mínimo en tu equipo, que es una obra de VIH que habla de ese tema, pues mínimo en tu equipo, mete a 2 personas, ¿no? Ya vemos muchas actrices VIH positivos abiertamente. Sí. Creo que es importante, o sea, es importante no solo por representación, por el discurso, porque no pasaría lo que Emilia Pérez, ¿no? O sea, que voy a decirlo así, ¿no? Que cuando a muchas compañeras les llegó el guión y el guión decía eso, decía un hombre decide hacer su transición para evadir la justicia, ¿no? Hacerse mujer para evadir la justicia. Y yo decía, incluso hubiera sido más interesante que hubieran respetado eso, te lo juro, porque dices, bueno, pues entonces pues ya el güey y luego hubiera venido un conflicto de ella, de güey, ¿por qué tengo chichis? ¿Por qué tengo esto? Para evadir a la justicia, ¿no? Claro. Pero no, se lo saltaron y fue, me hago trans, me operé ya. Bueno, pues qué chingón, ¿no? ¿Y a quién le preguntaron? Pues ni a los mexicanos, ni a las trans, ni a nadie, ¿no? Exacto. Muy bien, creo que ¿Quién sigue? Esta chica de lentes ahí. ¿Allá? La güerita, ¿no? ¡La güerita! Perdón, pero no te conozco. No, está Oye, tú eres la de la camisa rosa. Exacto. Ella, y luego sigue Isa acá abajo y luego arriba. Y Terán. Bueno, hola. Yo justo con lo que están diciendo, yo tengo una pregunta que justo es ¿qué piensan ustedes al respecto de personas en cisgénero representando a personas transgénero, ya sea en películas o en obras? Y también preguntarles, o sea, qué piensan al respecto, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Hicimos una obra y varias tuvimos que representar a hombres, ¿no? Entonces ustedes como personas trans, si a ustedes les preguntaran o les dieran eso, ¿cómo sería o cómo funciona? O no sé, ¿qué piensan al respecto de eso? Y también lo digo como muy desde la ignorancia, porque no sé, y pienso que también son temas que, o al menos a mí, me dan como miedo preguntar, ¿no? Como por cagarla. O sea, es como, no, o sea, como que me da tanto, o sea, quiero respetarlo tanto que no sé cómo acercarme, no sé qué tipo de preguntas tengo que hacer, o en qué, o a lo mejor que lo que pregunte la otra persona me lo pueda tomar como a mal y que sea ofensivo y que yo lastime a esa persona, y eso. Y bueno, ahorita ya me contestó esta Cés, acerca de, también iba a preguntar como esto, qué pasa cuando estamos interesados como en hablar de estas problemáticas, pero no son nuestras totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago como desde el respeto y cómo yo, como una persona que a lo mejor no pertenece a la comunidad como tal, cómo puedo yo apoyar a que sea visible, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacerlo de una manera respetuosa o cómo se debe hacer? O sea, me cuestiono como los cómos. Yo te quiero tal vez contestar dos para también dejar a las compañeras que quieran hablar del tema. Una, la cuestión del respeto y de la manera en la que lo estás haciendo es exactamente como lo estás haciendo ahora. Siempre decimos nosotras preferimos que nos pregunten, siempre. Igual que cuando yo trabajaba con mis compañeras, yo siempre preguntaba todo, desde a veces sus pronombres, a veces cómo se sentían. Vamos a dar un cierre a la mesa con esta última respuesta que teníamos y les pedimos que pasen rápidamente a ocupar sus lugares para poder cerrar. Gracias. Bueno, rápido, solo era la parte de la pregunta, que era muy importante eso, cuando te tomas el tiempo de preguntarle a alguien. Nosotras, yo me siento mucho mejor cuando alguien me pregunta, oye, ¿cuáles son tus pronombres? Que a veces son
como son evidentes, pero como decía mi hermana, puede ser que no lo sean. Y digo evidentes porque pues que mi expresión de género es femenina y entonces es raro, ya no me sucede comúnmente, pero es raro que alguien me habla en masculino, ¿no? Pero me refiero a que de repente es muy claro que lo preguntes, ¿no? O sea, es preguntarlo. Yo prefiero 1000 veces cuando alguien se acerca y me dice ¿cuál es tu pronombre? O me dice, oye, Cés, perdón, ¿cómo te nombro? Ah, en femenino, gracias. Y gracias por preguntar. Ese es uno de los actos de amor más lindos que puede tener alguien, preguntar. Y la otra, la parte de creo que me parece sí muy importante. Yo sé que nuestra capacidad como actores y como actrices es interpretar papeles y que perfectamente podríamos interpretar un papel de otro género. Sin embargo, sí creo que por una cuestión de justicia social, nos corresponde primero a las personas que tenemos esas identidades castear esos personajes y tener esas representaciones, porque somos las que siempre hemos sido relegadas, somos las que nunca nos tomaron en cuenta, somos a las que siempre nos hacían a un lado y a las que nos decían vístete de hombre para actuar, ¿no? Entonces me parece justo que hoy, cuando se abra un casting y quieras hacer un personaje trans o una mujer trans o un personaje, pues se lo pidas a una mujer trans, porque es la que no ha tenido trabajo, es a la que le han dicho que no. Y entonces, sí, regresando al tema de Emilia Pérez, y como dice el director que buscó por todo México y no encontró nada, pues sí, o sea, yo digo, bueno, está bien, habrá algún director que diga, busqué un chorro de actrices trans y ni una me dio el ancho, entonces le voy a decir a, no sé, a David Gaitán que nos actúe. Pues bueno, mi hermano David seguro dirá que no, ¿verdad? Porque le conozco y seguro dirá, güey, no, pues eso no, pero a lo que me refiero es eso, o sea, hay cosas que nos corresponden y hay cosas que no, y es válido. Yo, si alguien me dice, oye, busqué bajo las piedras y no encontré una actriz trans y este actor me lo hizo y ok, somos actores, está bien, ojalá que lo haga con la decencia, con el garbo y que haga la representación y el respeto a mi identidad. Qué chingón y qué maravilla, ¿no? Y lo otro, yo lo voy a decir así, pero la neta es que el patriarcado, como decía la hermana, el patriarcado nos ha chingado todo el tiempo y yo al contrario, o sea, ahorita yo diría todo lo contrario, mujeres hagan papeles masculinos, chínguense a los hombres, sí, o sea, que se sienta lo que nos ha pasado también a muchas, ¿no? O sea, desde la época isabelina nos hacían a nosotras, las hacían a ustedes, o sea, es así de, pues ya nos toca también, es válido. Entonces aviéntense una obra de puros hombres hecha por mujeres y travístanse y juéguense y róbenle los papeles, está bonito. Es una forma de rebeldía. Bravo, mano. Pues yo voy a continuar con mi hermana, porque algo que me parece fundamental es entender la precarización económica que vivimos la comunidad artística trans queer. Eso es muy importante entenderlo. Y también hay que entender cuáles son los mecanismos, cuáles son las vías y también los resultados económicos. Perdóname la vida, pero si va a haber una película, va a haber presupuesto, castea trans, castea hombres trans, porque no se ha hablado del tema de los hombres trans. Ojo, pero existen los hermanitos. Que tengan mayor cispassing no significa que no existan. Existen, y les voy a nombrar nomás por justicia social, ¿verdad, mana? Entonces, es una cuestión de justicia social, pero también de visibilidad social. Acuérdate que cualquier producto cultural va a determinar la visión social de dicha identidad. Es fundamental, y yo diría fundacional, ese hecho. Hemos residido, diría Camila, con palabras travestidas todo el tiempo. Pero por justicia social, pues denos trabajo, si somos buenas, hay buenos actores trans.
O si vas a utilizar una narrativa que es propia de nosotros, pues acércate. Es así, desde esa amorosidad. Si es escolar, tiene otro tipo de particularidades, porque se entiende, pues, es un ejercicio académico y formativo. Pero por eso hablo de entender el contexto para poder valorarlo y poder redimensionar política, culturalmente, económicamente, geográficamente y socialmente. Ojo, porque somos seres complejos. La realidad misma es más compleja que las arañas. Entonces, desde ahí, desde esa empatía, desde ese respeto, si vas a escribir historias de trans, pues o te asesoras o también hay escritoras trans bien buenas que pudieran crear un universo. Ahora existen afortunadamente mayor cantidad de dramaturgas que antes, ¿ok? Ya estamos hablando de mucho antes. Pero lo importante es también poder generar de esto, de este otro lado, este lado que sí existimos. O sea, sí somos brilludas, sí somos chuscas, sí somos de todo y torcidas, harto. Pero lo más importante es que eso no nos quita derechos humanos y no nos quita el derecho de la autorrepresentabilidad. Ese es fundamental y no nos la pueden arrebatar. Ya se las arrebataron ustedes, mujeres. Bueno, es momento de crear colectividades y poder defender también estas otras narrativas, estos otros espacios, porque tenemos mucho que decir. Y nuestro mundo, créanme, no solamente gira en torno a nuestras historias, también en nuestros imaginarios, en los mundos que usábamos para escapar de la realidad. Este mundo de Oropel, este mundo mágico que nos recuerda muchísimo a Blanca de la Madera. O sea, me parece maravilloso. Porque somos así, somos flamboyantes, petillantes, pero no nos vamos a quedar otra vez en el closet metides. No, salgamos, cuestionémonos y al mismo tiempo acerquémonos. Finalmente somos una sociedad, sí, muy diversa, pero somos una sociedad, no manchen, pues funcionemos como comunidad. ¿Que el teatro no se hace en comunidad? Es fundamental. Si entendemos eso, entonces también podemos entender el pensamiento social. Algo más para... Nos vamos, Mauricio, Lucía, Ania, Cés. Muchas gracias por su participación y un aplauso.